de las redes sociales en el Tesla, estoy casi seguro, y tú has visto algunas imágenes en un concierto donde estaba todo el mundo ahí celebrando el concierto. De repente enfocan la cámara en una pareja con el fin de que esta pareja pues dé un besito, y lejos de lo que esperaba la gente, de repente la mujer se tapó la cara, el hombre dio la vuelta y se echó al suelo. El que estaba dirigiendo el concierto dijo: o estos están haciendo, tenían alguna cosa rara, alguna aventura, o son la persona más vergonzosa sobre la faz de la tierra. Bueno, acertó. Y no es que eran vergonzosos, más bien eran sinvergüenza. Una historia triste, una historia en que un hombre estaba engañando a su esposa con una compañera de trabajo, y por casualidad les enfocaron a ellos. ¿Y cómo se nota la conciencia? La conciencia que sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, e intentaron esconderse. Claro, todo el mundo decía, si se hubieran hecho, reaccionado normal, pues la cámara hubiera seguido y nadie se habría pensado nada sobre lo que ocurrió ahí. Sin embargo, por esconderse, pues la gente, al encontrarlo gracioso, tampoco es gracioso, pero empezó a compartirlo, y de repente ese vídeo se ha hecho viral y está a dado vuelta al planeta entero. Todo el mundo ha escuchado, ha visto esta historia triste de infidelidad. Ahora, ¿por qué cuento esto en esta mañana? Bueno, hay veces que ocurren cosas malas, dificultades, y hay veces que nosotros mismos nos lo hemos buscado. Debo ver de ti, esta pareja, lo que les apareció, podemos decir que es desafortunado. Más que nada, yo creo que es desafortunado para la pobre esposa y los hijos de este hombre. Y según entiendo, ella ya estaba divorciada, por lo menos en estos momentos. No sé cuándo empezó esa relación, pero podemos hablar de cosas difíciles, cosas malas, pero a veces este hombre, lo que le pasó era lo que él se había gustado. Si él se hubiera mantenido fiel a sus votos de matrimonio, no le había pasado eso. Pero hay otras veces que pasan cosas que no buscamos, cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance. Puede ser que alguien haga algo y nos afecte. Pienso en cualquier historia de una persona que al volante y luego se pone detrás del volante, y así, de esta forma, por su propio error, trae tristeza y rotura a otra familia. Muchas veces hay accidentes, hay muertos, hay todo tipo de historia triste porque una persona ha hecho algo indebida y otra persona totalmente inocente cae bajo las consecuencias del pecado de esta persona. Y otras veces ocurren cosas que están fuera de realmente el control de ningún ser humano. Ocurre un tornado, un terremoto. Tristemente hay desgracias que sufrimos en la vida. Ahora, de la primera clase no vamos a hablar hoy, de esas desgracias que ocurren, pero ocurren porque nosotros mismos traemos sobre nosotros esas desgracias. Yo no voy a hablar de estas en esta mañana. Más bien, lo que Pablo tiene en mente cuando empieza esta segunda carta a los Corintios es la segunda clase. Las cosas que ocurren que nosotros no pedimos, ni hicimos nada que podrían merecer eso. Las cosas que ocurren que decimos, qué pena, ¿por qué tuvo que ocurrir eso? Y a veces la gente recurre a lo que es la suerte. Ay, es que mala suerte, yo tengo mala suerte porque siempre me pasan las cosas. A veces la gente simplemente va directamente a la amargura y ya se amargan pensando que yo no merecía eso y por qué ha pasado eso. Ahora, Pablo empieza en este punto. He puesto aquí como título el Dios de consolación.
porque Pablo arranca esta carta, que dejamos a ver la semana pasada, y arranca con ese pensamiento: ¿qué ocurre en la vida cuando pasan estas cosas inesperadas? Estas cosas que no quisiera nadie experimentar. Para llegar a esto, primeramente quiero repasar lo que vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada que Pablo al final de la carta termina diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, seguid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Os recuerdo, en esta mañana vamos a hablar de esa consolación y del gozo. O sea, cuando ocurren cosas inesperadas en esta vida, ¿podemos tener gozo? La respuesta paulina es sí. La respuesta de Jacobo, Santiago, es por supuesto que sí. Tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, para llegar a donde queremos llegar, Pablo introduce o presenta la carta con estas palabras, los primeros 2 versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Os recuerdo que en las cartas del Nuevo Testamento siempre empiezan con el nombre del autor, aunque nosotros siempre empezamos nuestras cartas con el nombre del recipiente, o sea, el destinatario. Decimos, estimado, pero en el Nuevo Testamento empiezan al revés. Dice, Pablo, un apóstol, o la voluntad de Dios. Eso es importante porque más tarde tendrá que tratar ese llamamiento de ser apóstol, que obviamente habían llegado algunos a Corinto que estaban despreciando a Pablo. Pablo al final no tenía dones como tenían ellos. Pablo no sabía expresarse como obviamente ellos eran expertos. Luego, y el hermano Timoteo, el cofirmante de esta carta es Timoteo, a la iglesia que está en Corinto, y aquí tenemos los destinatarios, pero no solamente Corinto, sino todos los santos que están en toda Acaya, y si recordáis, la semana pasada comentamos ese mapa para poder recordar que lo que para nosotros hoy en día es Grecia, para ellos era, bueno, Grecia, pero Acaya a partir de Corinto. Entonces Corinto, si recordáis, esto es una pequeña eh, puente de tierra que conecta toda esa ínsula con la península, y por lo tanto Corinto era una ciudad muy importante, y Pablo escribe esta carta a todos los que están en Acaya, toda esta zona donde había llegado el Evangelio y donde las personas habían conocido o puesto su fe en Cristo. Termina diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quería empezar con estas palabras porque al final dice, habla del Padre y del Señor Jesucristo, de su Hijo. Y esto es importante porque al continuar va a arrancar con este pensamiento, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, cuando seguimos leyendo el versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo aquí empieza con el pensamiento de un padre que le llama aquí el Padre de misericordias. Qué bonita esta imagen. Un padre que tiene misericordia de su hijo. Yo creo que no hay nada peor que un padre que no tiene misericordia de su hijo. Recuerdo una historia, yo creo que la historia me marcó de por vida. Yo creo que jamás voy a olvidar esta historia. Un hombre que me dijo, dice, cuando yo era pequeño, mi padre me levantó, me puso sobre una piedra muy grande y me dijo, salta, hijo. Dice, yo salté y mi padre se apartó. Y luego su padre le dijo esta palabra, hijo mío, aprende a no confiar de nadie en esta vida. Pero para mí esa historia me explicó muchas cosas sobre la persona que me la estaba apuntando. Digo, ya entiendo mucho sobre su vida. Qué triste, un padre que trata así a su hijo. Ahora, la lección igual es importante. Tenemos que aprender en quién tenemos que confiar. Cuidado, en no confiar en personas que no debemos confiar.
pero desde luego mandó un mensaje que ni te puedes fiar de tu propio padre. Pero aquí tenemos un padre de misericordia, un padre que trata a su hijo con ternura y con misericordia. No solo eso, sino que le llama el Dios de toda consolación. Ese pensamiento de que puedo ir a mi padre con cualquier tema y mi padre siempre tiene tiempo para escuchar. Mi padre jamás me va a rechazar, jamás me va a decir, ¿qué me cuenta? Yo no quiero saber de esta cosa, déjame en paz. No, un padre que incluso si está trabajando, ocupado, por lo menos dice, hijo, ahora mismo no puedo, pero en media hora cuando termine, hablaremos. O que si puede, deja lo que está haciendo para decir, hijo mío, cuéntame, dime lo que eres. Aquí tenemos esta imagen de Dios que es el Padre de misericordias, el Padre de consolación. Ahora, por un momento, antes de avanzar, quiero que pensemos en el Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué oraba Jesús? O sea, si alguien, si alguna persona, algún ser humano sobre la faz de la tierra podría haber prescindido de la oración, debería haber sido Jesús, ¿no? Él tenía conocimiento perfecto. Era perfecto, no tenía pecado. Si alguien podría haber dicho, bueno, oración realmente no me hace falta, debería haber sido Jesús. Y sin embargo, encontramos a Jesús pasando noches en oración. ¿Por qué? Porque la noche antes de ir a la cruz, Jesús está en Getsemaní, sudando hasta gotas de sangre. Y la respuesta es porque estaba hablando con su papá. Estaba hablando con el Dios de consolación, el Dios de misericordia. Estaba derramando su corazón delante de él. Y lo que Pablo está diciendo es que el Dios de misericordia, el Dios de consolación, es el que trató con el propio Hijo Jesucristo. Pero lo bonito es que eso no es solo una cosa de relación entre el Padre y el Hijo, sino que lo que Pablo está diciendo es que esto extiende hacia nosotros. O sea, yo tengo un Padre de misericordia. Yo tengo un Dios de toda consolación. Yo tengo la misma relación en el sentido que es mía la relación, no porque yo aprovecho de la relación de la misma manera, pero tengo la misma relación con el Padre que tuvo en Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Una vez más, no digo que mi relación es perfecta, digo que yo tengo los mismos derechos de hijo de Dios que tenía Jesús en esta tierra. Entonces, me hace volver atrás un momento de preguntar, ¿yo qué uso, qué utilidad doy a la oración? Y tengo que admitir, muchas veces, tristemente, casi me parece a mí que puedo prescindir de la oración, cuando no es así para nada. Cuando realmente yo tengo gran necesidad de pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de misericordia, el Dios de toda consolación. Y todo lo que experimento en esta vida, yo lo puedo llevar al de su trono. Uno de mis textos favoritos es de la carta de Pedro, donde Pedro dice, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Alguna vez has echado mucha ansiedad sobre otra persona y la persona te ha mirado un poco con esa cara de, déjame en paz? ¿Me estás agobiando un poco con tus problemas? No quiero saber nada más, por favor. El Señor jamás los trata de esta manera. Pedro y Tenés, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque para Él ya es una preocupación. Eso es mi traducción un poco literal de lo que dice Pedro. Dice, o sea, Él ya está preocupado de estos temas. Yo lo pongo en el contexto humano. Imagino una situación en que veo a mi hijo cargado, veo que llevan peso encima, y digo, hijo mío, ¿qué pasa? Me dice, no, nada, nada, no te quiero molestar. ¿Cómo? ¡Qué ofensivo!
que un hijo dijera a su padre, no, 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 no te quiero molestar, como si mi hijo fuese cualquier otra persona por la calle. Es decir, hijo mío, me estás molestando no compartiendo las cargas que tú llevas sobre ti. Y esa es la actitud del Padre hacia nosotros. El Padre de consolación, el Padre en misericordias que dice, echa, por favor, porque sí que es importante para mí lo que tú tienes en el corazón. Y por lo tanto, entramos en ese pasaje del 4 al 7 y lo he puesto como título así: hijos consolados y consoladores. O sea, hijos que reciben esa misma consolación del Padre y por lo tanto dan la vuelta y son capaces de consolar a sus hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere presentar al comienzo de esta carta. Ese pensamiento de que Dios consuela. Glorianos, eso es precioso, pero Dios consuela para que nosotros también podamos consolar. Vamos a ver cómo Pablo hace esto. Las palabras que dice aquí son interesantes. Por ejemplo, leemos en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces ha dicho consolar o consolación? ¿Estabais contando? No, estabais contando porque no os quité de contar. Pero lo ha repetido, ¿no? Lo ha repetido una y otra vez. O sea, cuando leemos este versículo, lo que tenemos que llevar con nosotros es el pensamiento de que hay consolación. Si no he entendido otra cosa, por lo menos he entendido eso. Hay consolación. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cómo nos consuela Dios? Y tengo que admitir que cuando he leído este pasaje, bueno, cuando empecé a prepararme para estos mensajes, al principio digo, qué bonito, que Dios consuela. Pero cuanto más meditaba en este pasaje, me empecé a hacer esta pregunta. ¿Pero cómo nos consuela? Porque Pablo aquí dice que Dios nos consuela y con esa consolación nosotros podemos consolar a los demás con el consuelo con que fuimos consolados. Y digo, sí, pero bien, pero ¿cómo nos consuela Dios? Y la primera respuesta que dejo aquí es abundantemente. Lo veis aquí en el pasaje. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Es que las dificultades de esta vida se solapan y se aumentan y a veces es agobiante más allá de nuestra capacidad. Pero dice, de la misma forma que abundan las tribulaciones, que abunda la consolación. ¿Os suena lo que Pablo dice en otro sitio? ¿Qué suena? Dice Pablo a los romanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese pensamiento que es un real consuelo para mí en este mundo. Miro lo que está pasando en este mundo y veo que el pecado está abundando cada vez más. No sé si en parte es que soy más consciente de lo que está pasando. Conforme crezco, pues a lo mejor soy más consciente de lo que está pasando. A lo mejor el mundo siempre ha sido igual de mal y a lo mejor yo era más inocente. Y quizás parte tiene que ver con esto. Quizás otra parte tiene que ver con las noticias que son expertos en contarnos las malas noticias, no solamente de lo que está pasando en nuestra parte del mundo, sino en el mundo entero. Quizás por eso. Y quizás es sencillamente la marcha del tiempo y el plan del enemigo de Dios que sigue produciendo más y más pecado y decimos, Señor, si esto continúa así, ¿cómo será el mundo dentro de 50 años? Eso ya no es problema mío. Yo no voy a estar. Pero para los que vais a estar, ¿qué va a estar en ese mundo en aquel momento? Pero luego tengo ese pensamiento. Donde abunda el pecado, Dios hace sobreabunda su gracia. Aquí el pensamiento lo tenemos aplicado
más concretamente al creyente, en que donde abunda la tribulación, sobreabunda la consolación, el consuelo. Buena promesa para los ellos. Bueno, ¿cómo nos consuela? Abundantemente, gloria a Dios. El segundo lugar, por medio de Cristo. Esto también dice en el mismo versículo, el 5, él dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, nuestra consolación viene por medio de Cristo. Bien, sabemos que Dios consuela abundantemente y nos consuela por medio de Cristo. Pero todavía estoy un poco buscando algo más concretamente en cuanto a la contestación a mi pregunta. O sea, ¿cómo nos consuela? ¿Qué Señor? Bien, nos consuela por medio de Cristo. Eso lo entiendo algo. Suena más espiritual, pero hay un consuelo práctico, real para mí en mi día a día. ¿Cómo es esto? Bueno, lo interesante es que Pablo contesta a esta pregunta mediante una historia. Continuamos leyendo y Pablo dice estas palabras en el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Bien, vamos a, primeramente, cuando escuchamos Asia, bueno, no sé de vosotros, pero yo inmediatamente pienso en los rollos de primavera. Pero no es esta Asia, ¿vale? Aquí estamos hablando de lo que hoy en día es Turquía. Entonces, cuando leemos Asia, tenemos que pensar lo que yo aprendí, por lo menos que era Asia Menor, o era lo que es Turquía. ¿Qué ciudad hay en Turquía que podría ser la ciudad donde ocurrió este evento que Pablo menciona aquí? Éfeso es la ciudad. Ahora, la semana pasada hablamos del trasfondo de esta epístola y hablamos del segundo viaje misionero, pero solo por encima, y principalmente el tercer viaje misionero. Tendría que haber puesto otra vez el mapa aquí, pero no lo puse. Pero Pablo viaja en el tercer viaje misionero, él viaja por Turquía, pasando primeramente por su ciudad de Tarso, luego pasando por Galacia, donde había estado en el primer viaje misionero, también pasó en el segundo, llegando hasta Éfeso, que está en la costa. Estando en Éfeso, Pablo tiene 2 años donde comparte la palabra en Éfeso. También comenté la semana pasada que creemos que en algún momento de estos 2 años, Pablo pillaría un barco, cruzaría hasta Corinto, que tampoco es una distancia demasiado larga, y vuelve a Éfeso y continúa el ministerio en Éfeso. Decimos esto porque Pablo aquí en 2 Corintios habla de la tercera visita y por lo tanto entendemos que había una segunda visita que no aparece en las páginas de la palabra. Pero estando en Éfeso ocurre algo. Y ocurre algo que sinceramente cuando leo el libro de los Hechos, no sé, no me parece tan importante. Es una historia que encontramos en Hechos 19. Si queréis, vamos a ir ahí rápidamente y mirar esta historia. En Hechos 19, Pablo estando en Éfeso, está predicando el mensaje del Evangelio y empiezan a convertirse las personas. Y de repente pasa algo inesperado total. Resulta que hay un tal Alejandro, perdón para los togallos presentes, que su trabajo es hacer figuras de la diosa de plata. Y se da cuenta de que lo que está predicando Pablo y de la gente que se está convirtiendo están perdiendo negocio. Se ponen nervioso porque no es su devoción a la diosa, sino más bien es su pensamiento de bolsillo, que no quiere perder dinero. Entonces se monta un alboroto en Éfeso. Y nos habla de este alboroto en el 19 y 23. Lo dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino.
Ahora, ese no pequeño, esto es Lucas, escribe que dice, bueno, era enorme, tan grande es, que al final hay peligro de que Roma intervenga, y nadie quería que Roma interviniera. Porque cuando Roma intervenía, ellos era como aquel que dice, mira, me importa un pepino quién tiene razón, quién tiene no, ¡pum! Aquí no vamos a tener más problemas. Pero en medio de esta situación, la ciudad está llena de esa conmoción y nos dice el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hace un poco de tiempo atrás yo comenté que a veces leemos las cosas en la Biblia y no sé, suena un poco tan formal, tan que no captamos lo que está pasando. Pero hay un alboroto. Por cierto, cuando ese último viaje que hicimos, coincidimos un día con una manifestación que en Chicago. Que Chicago había, bueno, yo decía que había 50.000 personas, mi esposa lo buscó por internet, me dijo que eran 7, 8.000 personas. Pero bueno, pues que siempre tengo problemas por los números, siempre parece que voy más allá en los números, pues me fío más de lo que ha dicho ella. Pero yo estaba con mi yerno, bueno, mi esposa y mi hija dijeron, vamos a entrar en esta tienda, y vamos a comprar. Y mi yerno dijo, yo quiero ver esa manifestación. Y yo tenía la opción de ir a comprar ropa o tener una experiencia. Entonces yo elegí con mi yerno ostentamente para protegerlo, por supuesto. Pero nos metimos en medio de esa multitud de 10.000 personas de las calles de Chicago, la gente gritando, la gente con imágenes del presidente colgado, la gente, había de todo en esa multitud. Siempre que hay una multitud hay un perito boliviano, porque si a uno se le pasa un poco, otros sin de libertad para también, y así eso llega a ser como una balanza. Y eso es lo que estaba pasando aquí de queso. Y llega un momento que hay una multitud fuera gritando, o Pablo dices, yo voy a hablar con ellos. Y los discípulos dicen, no, 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 no lo vas a hacer. Ahora, esta situación, Pablo lo está describiendo aquí en segunda a los Corintios. Y que no quiero que ignoréis en cuanto a lo que ha pasado en el texto. Escuchar cómo Pablo lo describe. Dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Entendéis lo que Pablo está diciendo? Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando Pablo dijo a los hermanos, yo voy a salir a hablar con ellos, Pablo estaba entendiendo que no hay forma de salir de esto. Yo voy a salir y a lo mejor me cogen y me mata, pero quizás se escapan los demás. Yo creo que Pablo aquí estaba dispuesto a ofrecerse como un sacrificio por los demás. Pablo dije, no era cualquier cosa, era muy, muy seria. Pero ese pensamiento, arrimados sobremanera, Pablo dice, era más allá de mis puertas. Yo ya no tenía esperanza de conservar la vida. Y Pablo dice, en medio de esa situación, cuando pensaba que no quedaba esperanza, pensaba, la muerte ha llevado. Dice, de repente, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia, que en el 9 habla de la sentencia de muerte, que dice, en el 10 dice, el cual nos libró. Y dices, ¿cómo ha pasado? Porque yo he leído esta historia en Hechos, no sé, un montón de veces, y no sé, nunca me ha parecido la misma historia que está contando Pablo. Por cierto, creo, porque está contando Lucas, pues si Pablo lo hubiera escrito de otra manera. ¡Buah! Pensaba que iba a morir. Y Lucas es un poco más calmado. Lucas dice, bueno, estaba Pablo que quería, los discípulos lo detuvieron, pero en medio de esa situación, de repente se levanta uno
Y nos dice, a ver, el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, Parodes Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Esos es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen tenida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apartigüéis, que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores en vuestra de vuestra diosa. Si Demetrio y el artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si le mandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este convulso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea, eso está en una situación así y parece que va a morir Pablo y de repente se levanta uno, da un discurso cortito y todo el mundo se va a su casa y se acabó. Y dices, ¿cómo es eso? Os pregunto, era un milagro. Lo que pasó aquí era un milagro. Todo el mundo tiene miedo de contestar hasta Tebú. No era un milagro en el sentido en que Dios no envió un ángel del cielo que hizo ciegos a las personas en esta multitud. No es un milagro en ese sentido. No es un milagro en el sentido de que ¡pa!, de repente hubo confusión, idiomas y cada uno se apartó. Pero era un milagro porque Dios utilizó una persona que estaba mirando por sus propios intereses. Y de alguna forma el Señor sencillamente dispersó la multitud en una cosa que si nosotros podríamos haber estado presente diríamos, es imposible que esto se termine bien. Esto va a terminar mal. De hecho, pensaba Pablo así. Y de repente cambia todo. Ahora, os pregunto, ¿qué sentía Pablo cuando ocurrió esto, lo que acabo de leer? ¿Qué sentía Pablo en su pecho? Consolación, ¿verdad? Dios lo consoló. ¿Cómo? Pues haciendo, interactuando, interviniendo en la situación de una manera inesperada y cambiando totalmente la situación. Cuando Pablo pensaba que no tenía esperanza, de repente el Señor interviene y Pablo dice, pues eso no imaginaba en ningún momento que iba a pasar. Pero no es la única historia que Pablo cuenta. Bien, comento aquí, eh, Pablo estaba abrumado y sin embargo no había perdido su esperanza en Dios. Eso lo tenemos claramente en el versículo 9, se nos dice que todavía estaban esperando en el Señor y el Señor actuó liberándolos y no solamente actuó en ese momento, sino Pablo entiende que actúa y actuará. Y por veremos a este tema hablar un poco más. Pero Pablo dice, y Dios utilizó a los corintios también, porque ellos habían estado orando por Pablo, y dice, Dios ha contestado vuestra oración. Por lo tanto, Dios ha contestado a vosotros y nosotros hemos recibido consolación en nuestra situación. Luego, un poco más adelante, Pablo menciona a Tito. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo, por algún motivo, ha cogido esta historia y la ha roto en trozos. Y nos da la primera parte en el capítulo 2, nos da otra parte en el capítulo 7, y más adelante en la carta vuelve a hablar de Tito y constantemente inserta ese pensamiento de Tito. Tito es la persona que Pablo había enviado a Corinto con una carta. Esa carta dura que comentamos la semana pasada. Y por lo tanto, Pablo de repente nos cuenta en el capítulo 2, es un poco como que no esperamos esta historia y de repente arranca con esta historia. Él dice, mira, envía a Tito
Y yo cuando salí de Éfeso me fui a Troas, que es otra ciudad en la costa más al norte de Turquía, y dice, Troas era el punto de encuentro con Tito. Y llega a Troas y dice, Dios estaba orando, teníamos libertad para hablar la palabra, pero no llegó Tito. Están esperando, ¿dónde está Tito? Ahora, para vosotros que sois más jóvenes, vosotros no vais a entender eso. Pero había un momento que cuando estabas esperando a una persona y no aparecía la persona, no cogías el móvil para decir, voy a ver la ubicación de mi esposa para ver dónde está. Voy a mandar un mensaje para decir, tío, ¿dónde estás? Y un momento que cuando nos diría una persona, no había otra cosa que hacer que preocuparte. Estela, sí. Pero ese momento, ¿no? Que Pablo llega a Troas y no está el pillo. Y tendría que haber estado ahí. Y Pablo dice, le habrá ido mal en Corinto. Los de Corinto, ¿cómo han recibido esta carta? Era una carta dura. Y si no lo han recibido bien, lo han tratado mal, Tito está quedándose ahí para intentar que queda en Corinto. Pablo está preocupado. De tal manera que dice, a pesar de que iba bien en Troas y que podría haberme quedado ahí, digo, voy a continuar hacia Macedonia. Macedonia es donde estaba Filipos. Y Tito habría hecho ese camino para llegar a Troas. Entonces dice, voy a ir al encuentro con él. Algo sumamente peligroso, porque antes de los móviles, cuánta leche no pasaba, que dice, bueno, voy a buscarla, y cuando tú sales a buscar, llega y ya la tenemos el día. Bien, Pablo sabe, pero felizmente encuentra a Tito. Encontramos la historia en el capítulo 7. El capítulo 7 nos cuenta cómo Pablo está preocupado, pero nos dice así en el versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, por fuera, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Llegó Tito. Y la venida de Tito era como una jarra de agua fría. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Llega Tito y ¿cuál es el mensaje de Tito? Pablo, ¿cómo ha ido en Corinto? Tito dice, increíble, Pablo. Llegué con la carta, leí la carta a la iglesia y hubo arrepentimiento de la iglesia. Tristeza, pero no tristeza como experimenta el mundo, sino una tristeza verdadera, la que lleva a la persona a buscar al Señor más. Y Pablo, hay disposición en Corinto. Los hermanos ahí, se nota que Dios está trabajando en ellos. Y hay un consuelo para Pablo para una vez más decir, yo no sabía cómo iba a orar Dios. Dios ha obrado de una manera que solo podía imaginar. Una vez más, un milagro, no en el sentido, una vez más, de que apareció un ángel y el ángel le dio ¡fum! Y todo el mundo empezó a pensar de manera diferente. Pero el poder y el arrozo de Dios definitivamente que sí. Dios intervino en la situación. Ahora, yo no estoy terminando este mensaje hoy. Y buena noticia, porque voy a terminar de predicar hoy, pero vamos a continuar la semana que viene. Porque estoy solo tratando una cara de la moneda. Porque Pablo empieza con esta cara. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo consuela Dios a sus hijos? La primera respuesta, y es la primera, que luego después tenemos que volver la semana que viene y mirar la segunda. Pero la primera respuesta es que Dios consuela a sus hijos interviniendo en nuestras situaciones y haciendo cosas que jamás habíamos imaginado que Dios podía hacer. Ahora, eso es algo precioso para nosotros. Saber que hay un Dios de misericordia que nos escucha y actúa. Eso es
precioso. Cuidado, no siempre va a ser mandando un ángel que interviene de manera milagrosamente, pero cuando lo vemos es un milagro increíble, que Dios interviene y cambia situaciones que ya habíamos dado por perdidas. Y Dios dice, yo sí que puedo obrar. Pero hay otra cara de esta moneda, porque Dios no siempre interviene de la misma forma. Y eso es lo que tenemos que comentar la semana que viene, conforme avanzamos en este libro. Hay veces que cuando pensamos que Dios tiene que intervenir, tiene que cambiar la situación, tiene que hacer esto, Dios no siempre lo hace. Así que hablaremos de esta parte la semana que viene. Pero quiero empezar con esta parte primeramente porque aquí es donde empieza Pablo, pero porque también es importante para nosotros en el concepto de lo que dijo Pablo al principio. Hijos consolados que son consoladores. Preguntos. Bueno, yo creo que todos habéis leído ya, porque está en pantalla, esa es la ventaja de ponerlo ahí. Pero sí, todos vamos a experimentar dificultades. Y en medio de estas dificultades debemos buscar al Señor y confiar en Él, porque Dios puede obrar en nuestra situación en el momento incluso que imaginamos que no hay forma de que Dios obre aquí. Dios puede obrar allí. Pero el punto importante es que Dios no solamente es un Dios de consolación que nos consuela, pero quiere convertirnos a nosotros en consolados, consoladores. ¿Yo he dicho bien? Consolados, consoladores. Dios interviene en nuestra vida porque quiere que nosotros tomemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo compartamos con otros. Y así de esta forma, Dios muchas veces nos consuela cambiando la situación y otras veces nos consuela con el testimonio de otros, de cómo ellos han confiado en el Señor y han visto la obra de Dios, y eso nos da fuerza para seguir confiando nosotros. Pregunto, ¿Dios ha intervenido en tu vida alguna vez? En un momento que tú lo veías y decías, no, no hay vuelta atrás. No, no hay esperanza humana de enclavarnos. Dios ha intervenido en tu vida, que ha hecho algo que no esperabas para nada. Estoy viendo caras, unas cabezas que están moviendo. Ahora, pregunto, ¿eso lo has compartido con la... ¿Eso lo tienes ahí para, en algún momento, otra persona que está en medio de una situación difícil, poder sacar y decir, déjame compartir contigo lo que Dios ha hecho en mi vida? Ese es el pensamiento de este pasaje. Que Dios quiere que nosotros tomemos esas bendiciones, estos tesoros que nos ha regalado y que lo llevemos para beneficio del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos, que de esta forma no solamente es Dios el Dios de consolación, sino que nosotros somos también consoladores de nuestros hermanos. Dios no ha creado un grupo de difusión de WhatsApp. Dios ha creado una iglesia. ¿Qué es un grupo de difusión de WhatsApp? Es un grupo donde una persona puede decir algo y llegan muchas personas, pero entre ellos no hay forma de contactar. Dios ha creado una iglesia donde no es solo de ir a la iglesia a escuchar un sermón, no es solo cumplir con el domingo, es un puerco donde tenemos una relación los unos con los otros, donde nos conocemos, donde compartimos las cargas que sentimos en el corazón, donde nuestros hermanos pueden hablar verdad a nosotros. A veces puede ser verdades que necesitamos escuchar aunque no queramos escucharlas. Otras veces pueden ser jarras de agua fría que nos dan consuelo a nuestra alma sabiendo que yo no soy el único que está luchando por esto. Tengo hermanos que están conmigo, personas que oran conmigo, personas que
han andado por los mismos caminos por donde yo estoy andando. Personas que podemos sentir esta unión de familia que Dios ha creado. Y eso apropiate, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Padre Santo, te quiero dar las gracias por la consolación que tenemos por medio de Cristo. Entendemos que no siempre intervienes de la misma forma y muchas veces en nuestra mente ya sabemos cómo debes actuar. Perdónanos por ese orgullo, pero ayúdanos más bien a confiar en ti y dejar que tú obres conforme a tu voluntad. Y tanto si es intervenir para cambiar situaciones que imaginamos que son imposibles, pues confiad en ti y esperad en tus promesas. Que sintamos también esa misma consolación que Pablo describe aquí, en esta carta preciosa. Te doy gracias, Padre, por esas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Termino con este pensamiento. Hemos hablado de esa consolación que es por Cristo. Pero ¿sabéis cuál es la mayor consolación por Cristo? ¿Cuál es la mayor consolación para un ser humano y que vive por medio de Cristo? Saber que mis pecados ya están perdonados bajo la sangre de Cristo y que yo gozo de una relación con el Señor. No perdamos de vista esa consolación. Esa es el comienzo de toda consolación y cualquier otra consolación que edifica sobre esa gran consolación.